Hola chicos, Biología 27.8. El final de la clasificación general de la vida, que es el quinto grupo al que llaman de metazoos, es decir, animales desarrollados, evolucionados. Ahí tenemos que estar nosotros, si no, mal va la cosa. Bueno, ayer, en el vídeo anterior, en el 7, habíamos llegado hasta los equinodermos, erizos, estrellas y compañía. Y ahora vamos a meternos ya con los cordados. Los cordados, recuerda que vienen de que tenemos una cuerda. ¿A qué cuerda atribuye? Bueno, pues cuando la vida empezó a tener un sistema nervioso diferenciado, es decir, con células específicas, para nosotros, digamos, pues neuronas. Al principio, ese cableado, conjunto trenzado, formando una auténtica cuerda, para nosotros es la médula, necesitaba una protección. Ya no podía estar suspendida o, ¿cómo se dice?, expuesta a unos dobleces intensos y una repercusión del movimiento externo en el interior, en el nervio. ¿Por qué? Porque el nervio es el que lo acusa todo y no habría cumplido su oficio. El oficio del nervio es avisar a su cerebro central, que también es nervioso, de aquello que merece la pena, de aquello que le va a salvar de morir, es decir, que le va a ayudar a sobrevivir. Claro, si este conjunto nervioso no estuviera suficientemente protegido, es como suponer que los cables de una casa podrían pasar todos juntos sin funda ninguna y sin tubo protector ninguno. No sería posible. En la anterior configuración nerviosa, antes de este grupo de haz nervioso, era el plexo, que era una red, toda ella distribuida también de células nerviosas y que cumplían, en cierta manera, también la función. Este plexo no necesitaba esa protección, no estaba tan concentrado, pero en el momento en que la evolución decidió hacer un cableado fundamental, del que fueran saliendo luego ramas, sí, pero un cableado fundamental, entonces le dijo, te tengo que poner un soporte, es decir, alguien que luche por ti, alguien que a tu lado o envolviéndote, te proteja. Y entonces primero hizo el notocordio. El notocordio, que era una materia más compacta de lo normal del cuerpo y con cierta rigidez, flexible, atendiendo a las necesidades del animal, pero menos flexible que el resto, para que, digamos, embebiese las fuerzas, los golpes, los torcimientos, las torsiones que perjudicarían a esa otra que iba a su lado, normalmente por encima de ella, por la parte dorsal, cuando el animal tiene casi todos los contactos por abajo, es decir, por el vientre. Entonces aleja al hilo nervioso, lo aleja de la zona de golpes, de la zona de contactos con el suelo, y entonces lo pone en el extremo opuesto, en la parte dorsal. Claro, cuando este cuerpo empieza a complejificarse, a complicarse, a mejorarse, a ser cada vez mejor, dicen, a ver, ahora a la médula le tenemos que poner un envoltorio. No basta con que le hagamos un tubo, sí, un tubo de piel de una parte de un tejido epidérmico que lo envuelve, que también es donde va metido ahí como en una funda, va metida la médula. No, sino algo más rígido y que supere con ventaja las funciones del notocordio. Y entonces inventó un hueso tubular, un hueso con un hueco dentro por el que fuera pasando la médula. Pero claro, si hacía un hueso rígido, como es
el cúbito o el radio o el fémur y por ahí hubiese metido la médula, no le habría permitido al vertebrado torcimientos, y le habría rigidificado mucho su locomoción, su postura, etc. Entonces optó por una cosa complicadilla, pero que la consiguió, que es hacer huesos perfectamente acoplables unos con otros, unidos mediante tendones o coseduras de fibras fuertes, que esos son los tendones, y que le permitiese cierto movimiento, la articulación, y eso fue en su conjunto la columna vertebral, es decir, una auténtica columna hecha de vértebras. La columna vertebral, no confundamos nunca con aquel chistoso que decía la calumnia vertebral, no tiene nada que ver. Bueno, te he tratado de explicar qué misión y qué fundamento o por qué la evolución ha querido hacer la columna vertebral, que de ahí luego hemos cogido ya no solo lo de cordados, sino lo de vertebrados. Y es que dentro de los cordados, dentro de los que tienen ese vástago fuerte acompañante de la médula, están los urocordados, los cefalocordados y por último los vertebrados. Así que vamos a empezar con los cordados. Dice con notocordio. Ese vástago fuerte que acompaña a la columna es el que se llama notocordio, que es y luego tiene, además de notocordio, tiene un tubo como una vaina, hueca, neural, rellena de neuro, de nervio, dorsal, es decir, en la zona de la espalda, y hueco, claro, hueco para que se meta la médula. Vale, esto es lo típico de los cordados. Ahora bien, hay unos animalitos que tienen esto del notocordio, lo tienen, pero no a lo largo de todo su cuerpo, sino casi exclusivamente en la parte terminal, en la parte de la cola. Y como cola se dice uro, así de simple, pues entonces nos han llamado los urocordados, que sí tienen notocordio, pero solo en la parte final, en la parte de la cola. Dice, cuerpo rodeado, por cierto, por una túnica, y el notocordio solo presente en la larva. Es decir, cuando las condiciones de vida son más peligrosas y más determinantes para su vida futura de adulto, entonces es cuando la naturaleza le ha puesto el notocordio presente ahí en la zona de su cola, que es, estos son los urocordados. Ejemplo, pues mira, aquí nos da la ascidia y la salpa. Ascidia, te lo pronuncio bien por si quieres copiarlo o buscarlo en internet, y la salpa. De la ascidia, seguramente que tú la has visto alguna vez en el mar, es como una patata, de un tamaño variado, muy variado, desde pequeñito hasta grande. Y a veces incluso son como pelotitas unidas unas a otras por un tallito que recuerda a los estolones de las fresas y de otras plantas rastreras, que para propagarse dicen, no, me voy a dar unos pasitos, pero ¿cómo si tú no puedes? Bueno, pues yo me quedo aquí, pero ahora he hecho un estolón, un tallo, y cuando llego a otra zona en que veo que es propicio, ¡clan!, saco unas raicillas. De esas raicillas se empiezan a coger alimento propio, empiezan a echar hojas también ahí, y ya tengo otra matita de fresas. Incluso podríais cortar luego el estolón de su plantita madre y él seguir ya con su propio alimento. Bueno, pues esto lo mismo lo hace la ascidia, la patata de mar. Y luego están las salpas. Las salpas, que son como pececillos planos, de un cuerpo gelatinoso, muy bonito. Incluso hay gente que no las había visto, y por ejemplo la costa de Málaga, Granada, Almería han aparecido últimamente por allí, y la gente al principio las confundía con plásticos incluso. Te lo digo para que veas qué apariencia
pueden tener. Las salpas, estoy hablando. Y la gente, ya digo que las confundía o con plásticos o con medusas raras. Decían, sí, como medusas, claro. Al verlas transparentosas, como transparentes, como las medusas, pues decían, estos serán medusas. Y por si acaso, pues no te arrimes, etc. En realidad, luego, la gente que más sabe, que siempre hay gente que sabe más que otras de estas cosas, dice, no, esos son zapaticos, o sea, zapaticos. Y otros también las llamaban cinturón de Venus, por lo bonitos que son, que vamos, se imaginaban a Venus pues ahí, con una salpa brillante, etcétera, de adorno. Estos te estoy hablando de los urocordados, de los que solo tienen el nerviecito ese en la columna, el notocordio, en la parte final de la cola. Luego están los cefalocordados, es decir, diríamos prácticamente los contrarios. Los urocordios tienen predominio del tejido nervioso en la cola y los céfalo en la cabeza, cefalocordados. Ejemplo, el Amphioxus, anfi, varios, dos. Es que este animalito es capaz de vivir debajo de la arena y por encima y salir cuando él quiera. Estamos hablando de un animal marino. Es notocordio tiene notocordio durante toda la vida, no solo como las salpas y las patatas, que solo lo tenían en la época larvaria. Tiene una cabeza rudimentaria, es decir, que su núcleo importante del sistema nervioso todavía no es aquello de esta masa cerebral grandísima que tenemos nosotros, sino más bien pequeña, pero ya diferenciada. Y luego tiene una enorme faringe, que le permite pues coger mucho alimento, con aperturas branquiales, para poder hacer respiración branquial. Marinos, y ya digo que viven enterrados en la arena, pero también por encima de ella. También lo llaman el pez lanza, y es curioso porque tiene una simetría que es muy confundible, la parte de la cabeza con la parte de la cola. Por eso de ahí lo llamarían punta de lanza, le llaman pez lanza. Y ya hemos visto los urocordados y los cefalocordados, y vamos a pasar definitivamente ya a los vertebrados. Te he explicado ya de dónde viene el nombre de vértebra. Los vertebrados, características generales, así a grosso modo. Recuerda que estamos en una clasificación general y por lo tanto estamos abarcando mucho y no podemos apretar demasiado porque es algo incompatible, tú lo sabes. En fin, vertebrados. El notocordio reemplazado ya por la columna vertebral. Es decir, ¿quién defiende aquí a la médula? Notocordio, retírate, que ahora ya está la médula. Exquisitamente elaborada, y por ahí servirá de funda ya y por lo tanto de protección para la médula, para el tejido nervioso. Tenemos endoesqueleto, es decir, el tejido que soporta la rigidez, las fuerzas, los movimientos, etcétera, es el tejido óseo, el esqueleto. Pero lo tenemos dentro, por eso es un endoesqueleto. No como los cangrejos, que era, la fuerza la ponía el caparazón y por eso era un exoesqueleto. Endoesqueleto de naturaleza ósea, es decir, aquí cuando te dice de naturaleza ósea, alguno diría, bueno, ya se supone. Bueno, a ver, es que resulta que hay dos tejidos que tienen la suficiente rigidez como para hacer esta función, que son el óseo y el cartilaginoso, el de cartílago. Hombre, profe, el óseo es mucho más duro, mucho más rígido que el cartílago. Sí, pero según qué tipo de vida vaya a llevar el animal y en qué medio se defienda, puede ser suficiente con tener huesos de cartílago para toda su vida. Y cuando veas quiénes lo tienen, respetará más
respetarás más este sistema o esta invención de la naturaleza, porque no es ni más ni menos que el señor tiburón, un pez cartilaginoso. Las espinas no son duras como las de una sardina, son espinas o esqueleto de cartílago, cartilaginoso. Tenemos el cerebro total o parcialmente protegido por el cráneo, es decir, que hemos fabricado también una cajita dentro de ese esqueleto. Hemos dicho, hágase una cajita para el núcleo central del sistema nervioso, ¡pum! Y ahí tenemos el cráneo, vale, protegido por el cráneo. Sistema circulatorio el nuestro, cerrado, es decir, que va y viene en circuitos cerrados, no abierto, que sale y luego se desparrama y ya volverá, no, aquí es un sistema circulatorio cerrado con un corazón ventral, en la zona del vientre un poco arriba y un poco a la izquierda. Bueno, no tanto como pintan en las imágenes y en los iconos religiosos cuando pintan el Sagrado Corazón de Jesús, que se lo pintan pues en cualquier lado con tal de que se vea, lógico. No, el corazón natural es algo más funcional y tiene que estar allí donde corresponde y donde es el mejor sitio para ese animal. La colocación del motor. A veces en un coche decimos, ¿dónde tiene el motor? Trasero, delantero, no sé qué. Ah, oiga, es que no es lo mismo. No. Incluso el delantero ya sabéis que tiene muchas posiciones. Adelantado al eje de las ruedas delanteras, en medio del eje o ligeramente retrasado respecto al eje delantero. Eso respecto en los motores delanteros. Los motores delanteros. Pues el corazón también tiene su sitio perfectamente estudiado. Seguramente que no encontraríamos otro mejor para hacer las funciones que tiene que hacer. Esa es la maravilla de la naturaleza, que ha conseguido durante millones de años lo mejor. Tenemos que estar orgullosos, tenemos una máquina maravillosa. Alguno dirá, la mía ya tiene alguna deficiencia. Bueno, pues piensa todavía en todo lo bueno que tenga. Y trate de que esa deficiencia o de solventarla o de que no vaya a más. Seguimos. Sistema circulatorio de conexión mental. Comprende. Y atento ahora, comprende. Empezamos. Los vertebrados. Ciclostomos. Que te digo ya lo que significa para que veas. Tomos es boca. Tomos es boca. Bueno, perdón, tomos no. Stomos. Los estomas, que en castellano pues arreamos la E delante, para no quedarse ahí con la S, que el que quiere la pronuncia, no, estomas, y así la pronuncian necesariamente. Son las boquitas de las hojas y otras muchas cosas, pero fundamentalmente bocas. Ciclo, redondas. Oiga, nosotros más bien no tenemos la boca redonda, la tenemos pues así, alargada. O sea, eso sí se la abre sobre todo para decir la O, entonces sí, pero si no. Bueno, pues hay un animalito, bueno, un pez en concreto, que tiene la boca redonda y además no tiene mandíbulas. El prefijo o la etimología de mandíbulas es gnatos. Entonces, estos animales no tienen mandíbulas. Se les dice agnatos. Esta sola A, que parece que tenía que formar sílaba y sentido con la letra siguiente. Esta A es la de sin mandíbulas. Estamos hablando de los ciclostomos. Pero bueno, diga ya algún ejemplar. Bueno, pues hay uno que no sé si tú lo conocerás o no. Es la famosa lamprea. Aquí en España, en los ríos gallegos, que llevan un caudal constante por la zona húmeda en la que está, ya desde el tiempo de los romanos dejaron unas represas pequeñitas a las orillas del río, porque es lo que buscan las lampreas para acomodarse y tal, y allí las cazan. Y llegado un momento, lo tienen muy rígido el control de la pesca de la lamprea, porque saben que es un animal que puede llegar a desaparecer si no se cuida mucho, ya que es raro realmente. Aquí en Galicia solo lo tenemos en Galicia, no sé, a lo mejor en otro sitio hay, pero yo lo desconozco. Y cuando llega su momento se permite la pesca bien controlada,
que no afecte a su reproducción. Y está muy rica. Hay una variedad que dice Lamprea albino o albino tinto. Yo lo tomé, me invitaron unos amigos gallegos y realmente estaba rica. Se sirve con unas tostas de pan que acompañan al plato típico este gallego. Luego habrá otras variedades, Lamprea la tal, Lamprea la cual. En fin. Mira, no tiene mandíbulas, por eso es annato, endoesqueleto, esqueleto como el nuestro, sí, interior, pero cartilaginoso, como el del tiburón, sí, cartilaginoso. Y piel sin escamas. Qué cosa más curiosa, piel sin escamas. Siendo un pez, viviendo en un pez, sin escamas. Realmente parece un animal resto de épocas pasadas de la Tierra. Y seguramente que sí, que hubo más animales de este tipo, pero que han desaparecido. Por eso hay que cuidar muy bien a esta especie. Pasamos a los siguientes. Los condrictios. Condri es el prefijo de cartílago. Condri, y ahora ponemos pez. Pero pez, en latín, es ictios. Entonces fundimos las dos síes y queda condrictios. A ver, condrictios, sí, condrictios. Peces ya bien específicos, pero estos ya tienen, diferente de la lamprea, en que estos ya son gnados y ya tienen mandíbula. Díselo al tiburón, díselo al tiburón. Condrictios. Con esto. Son peces cartilaginosos. Tiburones, rayas, que se comen y se venden en el mercado. Endoesqueleto, esqueleto interior, pero cartilaginoso. Con mandíbulas, son gnatos, y apéndices, es decir, aletas, como cualquier pez. Y tienen además también respiración branquial. Curiosa la de los tiburones, que parece ser que no tienen músculos suficientemente desarrollados para impulsar el agua. Y entonces necesitan estar en movimiento constante para que el agua atraviese. En el momento en que el agua no atravesara, sufrirían una hipoxia, es decir, una oxigenación por debajo de lo fundamental, y caerían pues en estado, ¿cómo se dice? En estado de desvaimiento, pero hay otro estado. Ahora no me viene la palabra, seguro que a ti ya te ha venido. Muy bien, seguimos ahora con los otros, los que son gnatos, y tienen ya las espinas duras, que esos son los peces que más estamos familiarizados con ellos, el besugo, la sardina, todos, la dorada, el sargo, en fin, cuando te quieres que te salgan muchos, es cuando menos te salen, eso siempre. En fin, pues esos peces ya no son condri, de cartílago, sino que son teleosteos, osteos, que es de hueso, óseo u osteo, y tele, que significaría ahí duro. Bueno, realmente sí, es que teleosteos en este libro no lo pone. Sin embargo, en otras clasificaciones que yo estudié de adolescentes, sí venían los cartilaginosos opuestos a los teleosteos. Y aquí no, aquí pone los condrictios, que son los de cartílago, opuestos a los, perdona, que mi memoria ya sabes que es cada día peor, a los osteictios. Osteoictios, que ya te he dicho que ictios es pez, es decir, peces con hueso, peces con cartílago, peces con huesos.
la sardina, el boquerón. En fin, hasta el pez espada. El pez espada, yo creo que sí, que es de espina dura, porque cuando lo ves partir en el mercado y tienen que partirlo prácticamente la espina dorsal, la tienen que partir con un hacha, yo diría que sí, que el pez espada es de los teleosteos o osteoictios, como los llaman aquí. Y pasamos enseguida ya, habríamos hecho peces, condrictios y osteoictios. Peces, condrictios, osteoictios, lamprea. Y pasamos a nuestras amigas las ranitas, los anfibios. Son las ranas, son las salamandras, cuando están adultos ya tienen pulmones, y tienen 4 patas. Ay, amigo, aquí ya aparece una connotación nueva. 4 patas. Los anfibios y ya todos los que sigan. Oiga, los reptiles no, también. Ya lo veremos, los anfibios. Bueno, de la rana la habrás estudiado por otras partes. Sabes que tiene la famosa metamorfosis con el renacuajo. Sabes que luego su respiración es cutánea, etcétera, y esto lo tienes en los vídeos últimos de biología, al hablar de la respiración de los seres vivos. Se estudia bastante bien la cutánea de la rana, y al mismo tiempo, para lo cual ha de tener la piel húmeda, porque si no se le cierran los estomas, los poros. Y la branquial, que la tuvo de renacuajo y la tenía externa, y curioso, los renacuajos arrastrando ahí las branquias, como si fueran barbitas que van por detrás. Y al final se queda con la pulmonar y con la cutánea, siendo más importante la cutánea. Es decir, en el momento en que a una rana se le secara la piel y le dijéramos, oye, se te han cerrado los poros, pero no te preocupes, que tiene la pulmonar, no sería suficiente la pulmonar, acabaría asfixiándose. Importantísimo mantener. Oiga, pues hay anfibios que no están en el agua, el sapo. Bueno, pero fíjate que siempre está en zonas muy húmedas y protegido del viento y el sol, que son los principales para evaporar el agua de su piel. Los reptiles, ¿qué diremos de ellos? Pues tienen piel con escamas córneas, es decir, no son escamas como la del pez, que son escamas calcáreas, hechas de cal, que no es malo masticarlas de vez en cuando, porque sabemos que metemos cal, y además nuestros antepasados que se desarrollaron a la orilla del mar, comían el pez y te aseguro que no se andaban con melindres, seguro que se comían todo, y nuestro cuerpo, por lo tanto, necesita también todo. Bueno, pero tampoco te vayas a atragantar. Sí. Pues estas escamas son córneas, que son como excreciones, como si dijéramos nuestras uñitas. ¿Te das cuenta? Nuestra uña también es una sustancia córnea y nace de un tejido blanco que es blando, que es el del dedo. Bueno, pues son como familiares de las escamas córneas de los reptiles. Tienen eso, o sea, escamas córneas o placas óseas. Es decir, hay otros que realmente tienen placas como tejas, imbricadas igual que ellas, unas un poquito debajo de las siguientes, etcétera, pero óseas, ya de tejido óseo, duro. ¡Wow! En fin, 4 patas, por lo tanto son tetrápodos, tetra 4 y podos patas. ¿Y la culebra dónde tiene las patas? Bueno, a ver, hay una culebrita muy especial que le llaman la culebra de cristal porque se quiebra muy fácilmente, se parte, si no se la trata bien, que se llama el lución, lución. Pues esta es donde más claro he visto yo
cómo las patitas de un reptil, desde sus congéneres hace millones de años que tenían 4 patas y fuertes como podían ser los dinosaurios, que eran reptiles también, pues esas patitas, al adoptar progresivamente la reptación, le iban estorbando cada vez más, y las ha ido reduciendo y tiene unas patitas chiquititas. Curioso. Claro que hay otros reptiles que han conjugado la reptación, el arrastrarse por el suelo, con cierto batido de las patas que les ayudan. Estoy hablando del cocodrilo y del caimán, que a lo mejor también les sirven luego, pues tanto para la caza como incluso para la natación, aunque sabemos que el propulsor fundamental de un cocodrilo y de un caimán es su cola. Bien, corazón, similar al nuestro, pero con 3 cavidades. Y aquí, en los vídeos últimos de biología, puedes encontrar circulación de los animales y encontrarás lo de los reptiles con 3 cavidades explicado lo mejor que he podido. Serpientes, lagartijas, cocodrilos y tortugas, los quelonios. Bueno, ni que decir tiene que aquí, donde ves reptiles y no ves ninguna llave abierta, te la puedes imaginar, y con muchísimas subdivisiones y subdivisiones. Pero aquí vamos a lo reducido. Pasamos a la siguiente, las aves. Primero, con pico. Han transformado sus labios, aquello que decíamos el prefijo kilo, sus labios al pico. Y plumas. El sentido del gusto lo tienen, yo diría, muy poco desarrollado, porque claro, como las que son granívoras, es decir, que comen granos, pues prácticamente los meten y los tragan. Allá se entienda luego la molleja, la pedrera, con ellos, triturándolos con piedras y con ácidos. Pero él la traga así. Y yo cuando veo que se toman semillas enteras, que a veces tienen pulpa por encima, es decir, que no son duras, tipo oliva, o el acebuche, que es la oliva salvaje, o la uva de la parra virgen, que son uvitas pequeñitas y ásperas, y yo diría, oye, a los pájaros no los saborean, los pájaros cogen la uvita esa para adentro. Claro, que luego hacen unas heces que parecen tinta china, a verse de los flavonoides, de esos líquidos o de esas sustancias que dicen que son tan buenas para la circulación y que tienen las uvas y todas estas semillas oscuras. Bueno, estamos hablando de la esta. Y plumas, ese invento maravilloso que es la pluma. Podríamos hablar infinito de la pluma y de sus características. Yo la vez primera que tuve un plumón, que así llamamos a los anorak, las chaquetas esas que van rellenas de pluma. No las plumas grandes, sino las plumas cortas. Lo que en el ave se llama también el plumón. Es decir, unas plumas más cortitas y como más algodonosas. Me quedé perplejo cuando vi que, yendo con el plumón, yo podía moverme, podía hacer ejercicio físico y no sudaba, pero me daba calor. ¿Qué invento? Porque normalmente cuando el hombre ha encontrado un tejido aislante para frío-calor, era también aislante para el vapor de agua. Y claro, cuando nuestro cuerpo por el movimiento suda, lo solemos evaporar por el agua. Y si te pones uno de aquellos primeros impermeables, las gotitas se condensaban por el interior del impermeable. Pero con este plumón no. Maravilloso. Hoy el hombre ya ha conseguido tejidos, fibras sintéticas
que compiten ya muy bien con la pluma natural. Pero la pluma todavía sigue empleándose para rellenar colchones, almohadas, etc. Homeotermos, otra característica de las que va subiendo la cota de perfección. Homeotermos. Homeo igual, termos, temperatura, que es algo que nosotros los siguientes, los superiores, también lo vamos a tener. Una gallina tiene 41 grados de temperatura. Bueno, pues de ahí no la bajes, porque entonces cogería hipotermia y moriría. Y si coge más, pues tendría fiebre la pobre gallinita. Sería por alguna razón. Por cierto, cuando tienen que incubar, como su oficio de la mamá gallina es dar calor, sube algo su temperatura. Ahora no me preguntes cuánto, pero sube. La gallina clueca o yueca, como se dice en Andalucía, está como, no digo en celo, sino que está como calenturienta, porque tiene que incubar a muchos huevos, no a poco, a muchos. Bien, extremidades anteriores, es decir, las extremidades de delante, adaptadas al vuelo, transformadas en alas. Corazón ya con 4 cavidades. ¡Bom! Otro ascenso. De los 3 de los anfibios y reptiles. Bueno, de los anfibios no os ha dicho cuántos, me parece que eran 2. Los reptiles ya tenían 3. De los anfibios no me hagas caso ahora, pero puedes mirarlo. A ver si el corazón tiene 2 cavidades o 3. Y de las aves, sí, ya tiene 4 cavidades como nosotros. Y si tiene 4 es porque tiene la circulación completa. Completa significa que no se mezclará nunca la sangre oxigenada, que viene de los pulmones, con la sangre carbonada, es decir, con el CO2, ya que viene de las células. El corazón tiene un tabique que separa perfectamente aurícula-ventrículo, aurícula-ventrículo, para que la sangre arterial o buena, que eso de arterial ya sabemos que es un poco capcioso, de la venosa, o la mala que digamos, que tampoco es que sea tan mala, viene cargada de dióxido de carbono de las células y luego irá a los pulmones a descargar el dióxido de carbono y luego irá a los riñones a limpiarse, etc. Bien, y por último, señores, hemos llegado a los mamíferos. La primera división nos dice prototerios y euterios. Lo de proto y lo de eu es lo que más nos dice aquí, porque proto significa primarios, más simples, más rudimentarios, mientras que eu significa los perfectos, los guapos, los cúspides de una evolución o de un sistema. Y la otra palabra es terios. Terios, que significa solo animal. Es decir, animales proto y animales euterios. Vamos a ver quiénes son estos prototerios. O sea, son mamíferos, maman. Maman. Pero mira qué forma tienen de hacerlo. En cuanto te diga qué animalito es, lo entenderás. Porque el prototerio son ovíparos. ¿Cómo qué? ¿Que ponen huevos? Pero esas son las aves. Y usted me está hablando de un mamífero. ¿Un mamífero que pone huevos y además mama luego de pequeño? Sí, ese es el famoso ornitorrinco. Ornitorrinco. En el continente australiano sabemos que es como una despensa de vida antigua, de vida arcaica. Y ahí están nuestros amigos los ornitorrincos. Ponen huevos, nace el pollito y luego su madre, con unas glándulas, células de tipo glándulas lácteas que hacen leche, exuda como leche y el ornitorrinco pequeñito que tiene el pico como pato, coge un mechón de pluma pelo de su madre, hace así, exprime al mismo tiempo que succiona y ese es su mamá, el ornitorrinco. Luego, los terios
O sea, prototerios y los terios. A ver, prototerios, no sé si aquí me he confundido, atento, por si acaso lo vamos a enmendar. Prototerios, euterios. Bueno, en realidad son prototerios y terios, para que no haya confusiones, porque ahí no me ha quedado bien del todo. Te lo repito aquí, y tendríamos dentro de los mamíferos los prototerios, ornitorrinco, y ahora los terios, o sea, prácticamente los cuervos, los terios. Y dentro de los terios están los metaterios, es decir, que serían los terios evolucionados, metaterios, y los más evolucionados, los euterios. Ya dijimos que el meta significaba así, adelantado, evolucionado, etc., pero el eu era todavía un paso más hacia lo excelente. Los euterios. Los metaterios, bueno, si este es el ornitorrinco, profe, el prototerios, los metaterios, ¿quiénes serían? Pues los metaterios son los que tienen bolsa marsupial. Es decir, la naturaleza ha querido que los seres más perfectos, en su nacimiento, como han de hacer una complejidad mayor y va a durar más tiempo, tengan un sitio muy guarnecido, lejos de todos los peligros de su alrededor. Y entonces la naturaleza se lo ha colocado dentro de un ser, dentro de la madre. Y para ello les ha puesto una bolsa, que es la placenta, para que el niño, en nuestro caso, esté ahí tranquilito, jugando y libre de deberes. Pero hay otras mamás que han dicho, sí, yo quiero tener una cavidad, una guardería, para mientras mi hijo todavía no está capacitado para salir al exterior, pero con una apertura fija. Y ese es el marsupio o bolsa. Marsupio o bolsa. Entonces, aquí en los metaterios son los que tienen bolsa marsupial sin bolsa interior. Y ya no necesitan una bolsa dentro, porque la tienen fuera, como el buzón. La tienen fuera, que es el marsupio. O sea que no tienen placenta, pero tienen marsupio. Son los canguros, las koalas y las zarigüeyas, y algunos más seguramente. Todos estos nos suenan a Australia. Bien, ahora vienen los euterios, que si estos tenían marsupio y no placenta, la diferencia es que estos sí que van a tener, los euterios, van a tener placenta. Que es la gran diferencia. Ventajas, perfecciones de la naturaleza, la placenta. Bueno, pues ahí tenemos ya entonces los 9 grupos. Dentro de los euterios, corregido de aquella manera, euterios, los 9 grupos. Los quiro. Oiga, los quirománticos son los que hacen las cosas con las manos. ¿Qué tendrá que ver los quirópteros? Quirópteros. Ah, vale, que teros es alas. Entonces son unos mamíferos euterios con placenta y que vuelan con las manos. Vamos, que hacen así, plom, 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 y se elevan en el aire. Claro, si tú y yo tuviéramos estos dedos, tan largos como un murciélago, y entre ellos hubiéramos puesto una membrana interdigital entre dedos, lograríamos batir el aire con tal fuerza que volaríamos. Esos son nuestros amigos los murciélagos. Que lo de Quiro muchas veces lo llevamos al lado de chupador, el Drácula, el vampiro. Bueno, pues que sepas que no, que Quiro es de mano y pteros es de alas. En eso se diferencian de las aves, que también en los vídeos últimos verás que los sistemas de locomoción
analizamos el vuelo de las aves, diferencia del vuelo de los murciélagos. Las aves han transformado todo su brazo, y los dedos muy poquito y al final. Cosa que el murciélago no ha evolucionado el brazo, ha evolucionado la mano, y de la mano ha prolongado, como aquel protagonista de la película terrífica ya, Manos Tijeras o no sé qué, que se prolongan los dedos y van haciendo membranas interdigitales. Esos son los quirópteros, murciélagos. Insectívoros, está claro. Insectos. Boros, que comen insectos. Y tenemos en tierra, muy importantes, los topos y los erizos de tierra. Luego estos dos, el topo, además de insectos, sobre todo larvas de insectos, de aquellos insectos que tienen una vida subterránea antes de tener la aérea, pues el topo come muchísimos, es muy voraz. Recuerdo que de niño todavía estaban en aquello de que el topo era perjudicial, y los ayuntamientos incluso daban una recompensa a aquel que hubiera cazado un topo y lo presentara. Pero luego se dio la vuelta radicalmente. No, los topos son buenos, comen esto, comen lo otro. Y desde entonces ya sagrados y prohibido cazar topos, y al que lo pillen, pues buena multa. Erizos de tierra, los pobres que estamos acostumbrados a verles donde en la carretera, tristemente. Su defensa natural, que son las espinas, y su capacidad de envolverse o de curvarse en una auténtica bola inabordable para sus posibles depredadores, pues ha hecho que, al no temer, pues no desarrolle velocidad. Total, que se ponen, cuando nadie les manda, pobrecicos, a cruzar la carretera, y antes de que se den cuenta el coche, ¡pum!, que a veces lo ves, a veces no lo ves, o a veces lo has visto tarde y no has podido pegar un volantazo porque te pueden jugar la vida tuya y la de las personas que vienen contigo. Total, que la mayoría, muchos de ellos acaban atrapados. Y yo en el jardín una vez vino un erizo y pude no tenerlo en captura, sino que lo metí en casa, muy curioso, y entendí por primera vez viéndolo de cerca que realmente era un puerco, porque es el famoso puerco espín. Era un puerco, tenía el hociquito como el cerdo. Curioso. Y por la noche, que él lleva caza nocturna, no paraba en casa, yendo por las habitaciones, por todos los sitios. Ya sabíamos que era el erizo, pero hasta que al final se escapó y ya se marchó a sus hábitats naturales. Pero fue curioso. Creo que no se le puede tener ¿cómo se dice?, de mascota, precisamente por eso, porque tiene que ser libre, necesita andar mucho y sobre todo que lo hace por la noche. En fin, carnívoros. Y al hablar de carnívoros que comen carne, pues tenemos ahí la foca, come cantidad de pescado, la morsa, el perro, el oso, aunque el oso sabemos que también es capaz de comer frutas y por lo tanto ya rozaría en lo omnívoro, al comer carne y vegetales también, etc. Estos serían los carnívoros. Otros, los roedores, esos que tienen en sus dientes su utensilio principal, el conejo, a roer continuamente con sus incisivos, dale que te pego y pego que te dale, y como trates de alimentarle con un alimento tipo papilla, tipo puré, de hambre no se morirá, pero se podría morir el pobre de otra cosa, del crecimiento de sus dientes. Y es que no es como los rumiantes, que está y entonces hacen el desgaste natural de la muela. Los roedores, su naturaleza les ha hecho tener un crecimiento rápido dado el desgaste al que someten sus incisivos. Entonces, en el momento en que no funciona, pues les salen unos dientes más largos, los de arriba, los de abajo, y llega un momento en que no pueden ni cerrar la boca.
Esto también le pasa al águila con el gancho del pico cuando lleva mucho tiempo sin comer, que como ese gancho, que es con el que desgarra las carnes, está sometido a un crecimiento continuo, llega un momento en que si crece mucho por no ejercitarlo, le cierra con el labio de abajo, con la parte del pico de abajo, y no puede abrir la boca. Y entonces, al no poder abrir la boca, no puede cazar. Bueno, puede cazar, pero no puede comer. Y cuentan, la leyenda, una leyenda muy bonita, que, leyenda que debe ser realidad, que en sus últimos momentos, cuando ya está a punto de desfallecer, cae en la cuenta de qué es, de dónde viene su mal, y gasta sus últimos esfuerzos, o sus penúltimos esfuerzos, en rozar su pico con la roca, con una roca áspera, para gastar ese pico que cerraba. Y entonces ya, una vez que puede abrirlo, se lanza a la caza y ya puede comer. Cosas interesantes. Algunas pues rayan un poquito la leyenda, pero son muy bonitas. Conviene saberlas. Bueno, las ardillas, las ratas y los castores. Madre mía, qué libros se puede escribir de todos estos roedores. Vidas interesantísimas. La sabiduría de las ratas, la sabiduría de los castores. Impresionante. Bueno, pues estos son los roedores. Los cetáceos, ejemplo, la ballena, pero luego sabemos que tenemos los delfines, los roncales, las marsopas, los cachalotes, etc. Su nombre zeta viene de queta, que significa una tira plana y lisa. Esto se llama ballena. En los corpiños antiguos de las mujeres que trataban de estrangular su cintura y hacer que el seno se quedase elevado, pues metían tiras de endurecidas. No sé de qué serían las primeras, pero se llamaban ballenas. Fueran de lo que fueran, eran ballenas. Pues resulta que nuestro campeón de tamaño, que es la ballena, especialmente la ballena azul, ya lo sabéis, tiene en su boca, no tiene dientes, tiene ballenas. Y entre estas ballenas que asoman en su boca, por arriba y por abajo, tiene intersticios finitos, de forma que ella, con su gran boca, pueda coger del fondo del mar o de un banco que esté accesible, de peces o de animalitos pequeños, coge mucho del famoso krill de los fondos, de ese crustáceo chiquitito que se hace en proliferaciones enormes y van las ballenas allí a comer. Pues cogen mucho y luego exprimen con sus fauces, lo exprimen y expulsan el agua y se queda atrapado el krill o cualquier otro animalito alimenticio, porque realmente luego su esófago, es decir, el tubo que lleva al estómago, es muy delgado. No podría atravesar por ahí un cuerpo largo simplemente por deglución, que es una de las razones por las que la historia de... era Jonás, ¿verdad? Sí, Jonás, la historia bíblica, bueno, pues ahí es un poco historia, leyenda, historia, donde lo importante es el mensaje moral que quiere dar, pero no se ajusta, digamos, a las especificaciones científicas como tantos episodios de la Biblia, que lógicamente es un libro perfecto, pero en los aspectos moral, espiritual, pero no lo podemos coger nunca como base científica, como libro científico, ni siquiera como libro histórico, porque los libros de aquella época todos eran así, entendían la ciencia y entendían la historia de esa manera, de lo aparente. El hombre ha tardado mucho luego, a base de investigar, a base de capacidad analítica y seria, a llegar al desarrollo de la ciencia. Bien, están luego los proboscideos. Proboscide significa nariz.
Mira, la probóscide. Luego también hay otra terminología que se emparenta con esta, que sería la napiforme, forma de nariz, que se emplea para los tubérculos, bueno, las raíces, en concreto las zanahorias, los nabos, etcétera, que tienen forma napiforme, forma de nariz. Nosotros se la colocamos enseguida al muñeco de nieve. ¿Quiénes son los proboscidios? Pues los elefantes, que tienen un anexo de su trompa sus manos, ya que las manos que tienen delanteras ya saben cómo son, patas fuertes, ahí metidas todas en una pezuña circular como una bolsa, y están ahí todos los huesos de los dedos reunidos para hacer una fuerza que mantenga la presión de su volumen inmenso. En fin. Y ahora están una división de los mamíferos atendiendo, ya ves tú qué cosas, al número de dedos que apoyan en el suelo. El máximo ya sabemos que es 5. Ahora, ¿cuántos apoyan en el suelo? Bueno, pues pueden apoyar, un número impar, que sería 1 o 3, o 5, aunque de 5 ahora mismo no recuerdo, a no ser tú y yo cuando andemos a gatas, pero de 1 y de 3 sí. Estos se les suele llamar, o están en el grupo de los perisodáctilos, que no significa periso, que la raíz de impar. Peripso es impar, y dáctilos, dedos, un número impar. Y luego están los artiodáctilos, que son los que apoyan un número par. Los bóvidos, las vacas, etcétera, los terneros apoyan 2. Su pezuña está partida en 2, y cuando se les hierra, cuando se les pone la herradura, es una herradura especial, no como la del caballo, que solo apoya sobre 1. Oiga, y todos los demás pues han quedado por el camino, atrofiados, de algunos quedan restitos. Esto también lo puedes ver en los vídeos últimos de biología, a los que te estoy dirigiendo muchas veces. Dice, en los perisodáctilos de impar, pues tenemos como ejemplares el caballo y el rinoceronte. Y en los de par, pues los cerdos y los rumiantes, la vaca y compañía. Y por último, chicos, hemos llegado a nosotros, y verás qué poco tiempo nos dedica. ¿Por qué? Porque ya nos va a estudiar luego en otros libros, en otros capítulos, exhaustivamente. Son los primates. Los primates. Y dentro de los primates, dos grandes grupos son los monos y el hombre. Los monos, los simios y el hombre. Y no hacemos ahí más diferencias porque habrá capítulos y habrá lecciones, vídeos, donde estudiemos pues con un poquito más de profusión este último. Chicos, a descansar. Hemos acabado la clasificación general de la bio, de la vida. Hasta luego. Y conclusión, que no hace falta que la diga porque se deduce claramente. Todos pertenecemos a la vida. Todos somos solidarios. Es decir, que su existencia conecta con la nuestra, depende de la nuestra, o la nuestra depende de ellos. Y por lo tanto, debemos estar en consonancia, como amigos. Lo cual no significa que sigamos siempre al señor aquí hizo los dibujos animados, al señor Walt Disney, personificándonos los animales hasta tal punto que ha logrado que en la sociedad crezca un recelo cada día
más extendido que impida a temperamentos sensibles, alguno diría hipersensibles, otros cargaría las cintas en los que nos comemos los corderitos y los peces y las sardinas, y que les impide ver al animal como realmente una fuente de alimentación que la naturaleza nos puso. Somos omnívoros y por lo tanto nuestro cuerpo necesita de todas las sustancias que hay en la naturaleza. Unas son sustitutivas, podemos comer unas y dejar de comer otras, pero otras son imprescindibles y hay que comerlas. ¿Sabes cuáles son imprescindibles? Las que te pone tu madre en el plato. Así que haz el favor de comer todas. Hasta luego, chicos.